En esta noche quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Imitar a Jesús. El amor es la única ley que rige la vida de los cristianos, porque es la fuente de la moral, de todo buen comportamiento de los hijos de Dios. Al nacer de Dios por el Espíritu Santo, recibimos su naturaleza y mediante ella somos engendrados y capacitados para amar como Dios ama. Es así como podemos imitar su conducta modelada por Jesucristo hombre. La meta que Dios ha trazado para todo hijo suyo es llegar a ser semejante a su Hijo Jesucristo. Y la manera como se puede comprobar que un hijo de Dios es semejante a su hijo puede observarse cuando es tentado o padece sufrimientos y los asume con la misma actitud de Jesús, tal y como vimos en el tema anterior. Recordemos que el Señor Jesús devolvía amor en lugar de odio y oraba pidiendo el perdón por los que lo rechazaron, persiguieron y crucificaron. De igual manera debemos nosotros imitarle. Para imitarle sin error, lo primero que debemos hacer es conocerlo para entender cuál debe ser nuestro comportamiento en cada situación de la vida. Seguramente que todos nosotros queremos ser instrumentos en las manos de Dios, como lo fue Jesús cuando resucitaba muertos, cuando expulsaba demonios, cuando caminaba sobre el mar, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando se transfiguró. Y todas estas cosas están al alcance de sus discípulos y las podemos hacer y experimentar, porque también Dios lo quiere, pero estamos igualmente dispuestos a sufrir con intenso y ferviente amor, como lo hizo Jesús por la causa de Dios. Esto fue lo que hizo Pablo y que también es un ejemplo de seguidor de Cristo, digno de imitar, como escribe él a los filipenses en el capítulo 3, los versículos 8 al 10. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. Si yo tengo fe en que Dios me salva a través de Jesucristo, perdonando todos mis pecados, me arrepiento de todo corazón, confieso mis pecados, lo hago con conocimiento de las Sagradas Escrituras y le pido perdón a Dios. Y creo que Jesucristo fue condenado en mi lugar. Lo creo en el corazón. Lo declaro con mi boca como en este momento lo estoy haciendo ante ustedes. Eso es lo que tenía que hacer Pablo y todos los demás discípulos
del Nuevo Testamento para que Dios los aprobara, los aceptara como sus hijos amados y les diera seguridad de salvación y vida eterna. En eso creía Pablo, pero interesante lo que él termina diciendo en el versículo 10. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir en mí el mismo poder que lo resucitó a él, sufrir como él sufrió y aún morir como él murió. Quizás la mayoría de los cristianos estamos muy dispuestos, muy listos para que Dios obre en nosotros y nos utilice como instrumentos, ya lo dijimos, para resucitar muertos, para expulsar demonios, hasta para caminar sobre el mar, para hacer milagros gloriosos como la multiplicación de los panes, de los peces, para abrirle los ojos a los ciegos, para desatar la lengua de los mudos. ¿Cómo nos gustaría que Dios nos usara así como usó a su Hijo Jesucristo? Pero muy pocos estamos dispuestos a imitar a Jesús y a parecernos a Jesús en su padecimiento, en el sufrimiento y aún llegar a ser capaces de morir como Cristo, como víctimas y ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio a Dios por la causa de Cristo. He escuchado que la mayoría de los cristianos no católicos les fascina, les encanta, y es uno de los versículos favoritos cuando leen San Juan capítulo 14, versículo 12 al 14, donde el Señor Jesús dice que las obras que Él hizo, nosotros también las haremos, porque Él va al Padre. Para que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo haría. Que si algo pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hace. Y los cristianos no católicos les fascina decir, y aún mayores, John Jairo, y aún mayores, es decir, que no solamente nos contentamos con hacer las mismas obras de Jesús, es decir, resucitar muertos, caminar sobre las aguas, transfigurarnos, como lo hizo Jesús, hacer la multiplicación de 5 panes y 2 peces, y alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que estaban allí, que ustedes saben que las mujeres siempre, como mínimo, duplican a los hombres en los asuntos religiosos. Vamos a decir que todas esas cosas son posibles hacerlas hoy y nos encanta hacer eso, pero estamos dispuestos también a beber de la copa del Señor, a ser bautizados con el bautismo que el Señor fue bautizado, es decir, ser sumergido en la muerte por la causa de Cristo. Sinceramente, hoy no veo a muchos cristianos dispuestos a padecer por la causa de Cristo, y menos cuando asisten a iglesias donde se les predica la famosa teología de la prosperidad, en la que Jesús, para seguir a Jesús, ya no hay que renunciar, ya no hay que negarnos a nosotros mismos y olvidarse de su propio proyecto de vida. Ya no hay que tomar una cruz para seguir a Jesús. En la teología de la prosperidad, solo tienes que seguir a Cristo para hacerte rico, para tener casa, carro y beca y un sinnúmero de bendiciones. Qué tristeza, cómo se ha cambiado el evangelio. Ese no es el evangelio puro que yo predico y que encuentro en las Sagradas Escrituras, especialmente
en el Nuevo Testamento. Sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Era lo que Pablo quería, anhelaba y deseaba. No significa pasar exactamente por los mismos sufrimientos de Cristo, lo cual es imposible, o incluso por los mismos sufrimientos de Pablo, quien no murió crucificado, porque si Pablo hubiera padecido lo mismo que Cristo, pues también hubiese muerto crucificado. Pedro no padeció lo mismo que Cristo, pero murió crucificado y dijo que no era digno de morir como su Señor, que por favor lo crucificaran cabeza hacia abajo, de acuerdo con una tradición. Entonces Pablo no murió crucificado, sino que murió decapitado por la causa de Cristo. Tampoco se trata de morir como mártir. Podemos morir de muerte natural y ser buenos cristianos. Es así como murieron y como mueren la mayoría de los cristianos. Solo unos cuantos tienen ese digno privilegio de morir como mártires por la causa de Jesús. Pero se trata de tener la misma actitud de Jesús cuando seamos puestos a prueba y obrar con amor a Dios, a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, a nuestra familia consanguínea y a nuestra familia de fe. ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros? La misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que estuvo dispuesto como hijo de Dios a obedecerle a Dios en todo, incluso a ser humillado por los hombres, a ser despreciado, a ser maltratado y a ser llevado incluso como prisionero, a ser condenado injustamente con falsos testigos y morir en una cruz. Y la actitud de Jesús fue la de alguien que no se defendió, que fue humilde, que no amenazó, y aunque sabía que resucitaría de los muertos, en la cruz pudo amenazar a todos los que estaban allí y asegurarles que en 3 días resucitaría y se la pagarían todos, como hacen muchos buenos cristianos en este tiempo. Pero no, Jesús, en lugar de amenazar, oraba por ellos, por los que se burlaban, por los que les menospreciaban, por los que lo desafiaban a que se soltara de la cruz y entonces creerían de que él era el Mesías. Y decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Él dejó que le menospreciaran, que le rechazaran, que pisotearan su dignidad humana, la que tantos cristianos defienden hoy en día. Sí, que incluso dicen, Jesús dijo que fuéramos mansos, pero no mensos. La ignorancia es atrevida. Seguramente que todos los que hemos seguido a Cristo desde el conocimiento de las Sagradas Escrituras, procurando imitar su manera de vivir en amor, tenemos historias que contar. Les contaré una en la que me ayudó mucho al reflexionar en medio de una prueba cómo se comportaría el Señor Jesús en una situación semejante como la mía, es decir, esa por la que yo estaba pasando en ese momento. Yo tenía 25 años de edad y me acababa de casar. Bueno, llevábamos apenas unas semanas con mi esposa. Dios me permitió evangelizar a mi esposa, enseñarle las Escrituras desde el principio hasta el día de hoy. Ella se conecta y está escuchando estos temas.
Y saben, cualquier día en esas primeras semanas de matrimonio, en la imperfección mía y en la imperfección de mi esposa, porque somos imperfectos y solo el amor perfecto de Dios nos hace perfectos. ¿Se acuerdan? Ya lo miramos en 1 Juan 4:18. Y solo el amor une perfectamente a dos o a más personas, las liga, las une. El amor perfecto de Dios es un pegamento inseparable hasta que la muerte nos separe. Entonces, llevábamos unas semanas de casados y tuvimos una pequeña discusión, pequeña. Ella no se volvió a acordar de ese asunto. Ustedes saben que las mujeres especialmente tienen una memoria. Eso es como un don especial que las distingue de nosotros, los hombres, de recordar con lujo de detalles cada cosa. Ellas se acuerdan perfectamente de lo que pasó hace 50 años antes de casarse, en ese lugar, las personas que estaban, los nombres exactos, el color de la ropa que llevaban las personas, especialmente la del agresor. Ellas se acuerdan del olor que había en el ambiente, si llovía, si no llovía, si hacía sol, cada detalle, ¿lo recuerdan? Eso es un don especial que Dios les dio a las mujeres. Bendito sea Dios. Y mi esposa no se pudo acordar unos meses después del motivo de nuestra discusión. Fue algo sencillo. Sencillo. Y ambos estábamos creciendo en el amor de Dios, pero bueno, yo era la persona que le estaba enseñando el evangelio y tenía que enseñárselo con palabras y también con hechos. Les cuento que mi esposa no regresó a casa. Mi esposa no regresó a casa esa noche. La discusión la tuvimos por la mañana un ratico. Un momento, ella se fue a trabajar, los dos trabajábamos. Y la estuve llamando durante el día. No contestaba el teléfono fijo. En ese tiempo no teníamos celulares. Apenas iba a aparecer una tecnología que se llamaba el beeper, pero un tiempo más adelante todavía no existía el buscapersonas. Entonces no logré encontrar a mi esposa. No contestaba. La llamé donde mi suegra. Mi suegra me dijo que no sabía nada de ella. La llamé hasta las 10 de la noche donde mi suegra no sabía nada y ya me dio pena seguir llamando después de las 10 de la noche, por lo que mi esposa no llegó esa noche. Yo me trasnoché, estuve orando, entre orando y pensando una cantidad de cosas acerca de qué iba a pasar con ese matrimonio que apenas estaba empezando y en mi condición, que era un hombre cuyo trabajo era el que estoy haciendo ahora, enseñar la palabra de Dios, dirigir una comunidad de discípulos de Cristo. Bueno, se amaneció y mi esposa por ningún lado. Bendito sea Dios, desaparecida mi esposa. Entonces me fui, cumplí con mis tareas en la mañana y tuve muchas tentaciones de muchos pensamientos. Yo no recuerdo ninguno, pero yo sé que tuve pensamientos que no eran cristianos, que no eran de la palabra de Dios con relación a que ella se había ido. Pero yo sospechaba de que mi esposa estaba con sus 3 mejores amigas
que no buscaban de Dios y que a mí no me gustaba para nada. Esas 3 amiguitas que ella tenía, no me gustaba porque eran amigas que les gustaban las fiestas y los programas que no tienen que ver con las cosas de Dios. Entonces dije, a esas mujeres les gusta posiblemente el traguito, la fiesta, la rumba, los bailes. Y bueno, se me llegaron a pasar cosas por la cabeza con relación a que mi esposa no estuviera haciendo cosas correctas y se hubiera ido a fiestarse con sus amigas, sus 3 amigas. Amigos, les cuento que entre muchos pensamientos me ayudó reflexionar en esto. Pensé en algún momento, bueno, ¿y si el Señor Jesús estuviera en mi lugar? Y el Señor Jesús estuviera casado, recientemente casado con una mujer que apenas está conociendo de Dios. Llevaba ya unos meses, por supuesto, mi esposa caminando con Dios, quizás 1 año, un poco más de 1 año de estar caminando con el Señor, entendiendo, aprendiendo la palabra y caminando conmigo. Entonces, yo me pregunté, bueno, ¿y si tú, Señor, tuvieras este problema? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Sí? ¿Cómo reaccionarías frente a una esposa así? ¿Cómo te comportarías la próxima vez que la vieras? Y eso me ayudó bastante. Y saben, bendito sea Dios. Me metí en la cocina, era domingo, y me metí en la cocina y me fui a preparar un sancocho que llaman aquí en Antioquia trifilar de 3 carnes. E hice mazamorra, rica mazamorra paisa, y me preparé. Y preparé una olla grande de todo. Una intuición había en mi corazón, una intuición. Y yo pensé, si mi esposa regresa hoy y regresa con sus amigas, voy a sorprender a mi esposa con sus amigas. Bendito sea Dios, que eran como las 2 de la tarde. Tocaron el timbre, vivíamos en un 3er piso, en el barrio Las Cabañas de Bello. Tocaron el timbre, me asomé a ver quién era y lo primero que vi fue los 3 rostros de las 3 amigas de mi esposa. Mirando hacia arriba, les sonreí amablemente, las saludé y ahí estaba también mi esposa con ellas, por supuesto. Les abrí, entraron, las recibí muy bien, sin hipocresía, sinceramente. No me gustaban como compañías influyentes en mi esposa, que la podían arrastrar y llevar hacia una vida fuera de Cristo, como la habían tenido por años, pero eran las mejores amigas de mi esposa. Y lo mejor que se puede hacer es, cuando amas a Dios y estás sirviendo a Dios y evangelizando, intentar evangelizar también a las amigas de tu esposa para que ellas se conviertan a Cristo y no que se arrastren de Cristo a mi esposa. Así es de que las recibí, las atendí muy bien y recibí a mi esposa con un beso normalmente, como si ella hubiera salido a darse una vuelta por la manzana con las amigas y hubiesen regresado y yo les hubiese dicho, váyanse muchachas a dar una vuelta que yo me hago cargo del almuerzo hoy y vengan a almorzar cuando quieran. Así fue todo el ambiente natural, delante de Dios, no les miento, sucedió así, gloria a Dios. Entonces las atendí y les digo, bueno muchachas, tengo en este momento sancochito con carne de esto, de aquello y de lo otro. No les menciono para que en este momento no se les abra el apetito a ustedes allá en sus casas. Y les dije, también tengo mazamorra, ¿qué quieren? Ah, y tengo jugo de esto y de esto. Bueno, de modo que las atendí muy bien a ellas y a mi esposa y todo estaba muy bien y yo muy amable con mi esposa hasta que llegó el momento en que sus amigas se fueron.
Y cuando se fueron mis amigas, entonces me acerqué a mi esposa con cariño y la invité para que nos fuéramos a ver televisión. Y nos fuimos a ver televisión, nos acostamos a ver televisión y pasaban las horas y yo seguía igual de cariñoso con ella y no le pregunté a ella dónde estaba, por qué se había ido. Sí, ni le reproché nada, ni le dije cómo me había sentido yo de angustiado, ni le dije que había estado llamando a la mamá de ella, nada, nada, como si nada, todo normal. Bendito sea Dios. Y la vida siguió normal entre nosotros y mi esposa y yo no hablamos de ese tema, de esa situación. No hablamos. Ni siquiera hemos hablado al día de hoy de esa situación. De esos detalles, de todo, de cómo lo vivimos cada uno. Pero eso sí, 6 meses después, en una reunión con la familia de mi esposa, estábamos 3 parejas, ¿sí? 2 parejas más, 2 hermanas de mi esposa, casadas con 2 jóvenes que también se reunían en la comunidad a buscar de Dios. Y estábamos hablando acerca de cómo fortalecer las relaciones matrimoniales, la convivencia de pareja, cómo resolver las dificultades y los conflictos cuando teníamos malos entendidos para evitar una separación o un divorcio, un conflicto mayor, hasta que mi esposa tomó la palabra y dijo, miren, yo les voy a contar algo que me pasó a mí. Recientemente, casada con John Jairo, me sucedió esto, y narró el hecho, el acontecimiento. Yo no me acuerdo por qué, pero tuvimos una pequeña discusión y yo me fui brava, enojada para el trabajo. Y él me llamaba y no le quise contestar. Y llamé a mis 3 mejores amigas y me fue con mis 3 mejores amigas. Yo no recuerdo en este momento dónde pasó ella, pero pasó la noche con sus 3 mejores amigas y se fue. Y dice, y al día siguiente nos fuimos y salieron hacia el oriente antioqueño, pero inusualmente hubo un trancón en la carretera y en medio de ese trancón, eso como que se demoraba un poquito y mi esposa le remordía la conciencia. Dios le estaba hablando a su corazón. ¿Y saben por qué? Porque yo estaba orando a Dios y estaba actuando y procediendo bien y estaba pensando cómo pensaría Cristo y cómo se comportaría Cristo de ser casado y que una esposa y que su esposa le hiciera eso. Pues Dios me respaldó y Dios le mortificó la conciencia, la reprendió. Dice que ya no fue capaz de seguir con sus amigas hasta que se bajó del bus donde estaban. Dijo, no váyanse muchachas que yo me voy a regresar, y le sacó una disculpa cualquiera. Entonces las muchachas, bien amigas de ella, no la dejaron y se vinieron, y como ella les había hablado del problema, se vinieron que a respaldarla por si de pronto yo me tornaba violento y le pegaba o alguna cosa, pues ellas iban a meter a defender a mi esposa. Oh, sorpresa, como Dios la recibió a través de mí a esas mujeres y a mi esposa, y mi esposa dijo que cuando se fueron las amigas pensó, ahora sí va a reaccionar y se va a comportar y aquí esto se va a agarrar. Yo no me voy a dejar pegar, mejor dicho, aquí nos vamos a meter un problema bien grande los dos. Pero cuando ella vio que pasaban las horas y no sucedía nada y yo seguía tierno, normal con ella, amable, amigable, formalito, dice que se fue para el baño y se fue a llorar. Y se fue a llorar y se hizo la promesa de que nunca jamás volvería a hacerme una cosa así, semejante a esas, y que la próxima vez ella entonces me buscaría para que conversáramos, que habláramos y arregláramos las cosas cristianamente. Bien, queridos amigos, eso es lo que espera el Señor de nosotros. No siempre nuestra relación ha sido así. No siempre yo he obrado bien en estos 32 años de matrimonio, pero bendito sea Dios que cada vez que tenemos problemas, dificultades, siempre pensamos en qué haría Cristo. ¿Cómo se comportaría el Señor? ¿Cómo reaccionaría el Señor? Quizás después de cometer alguna falta
que podemos cometer, porque somos imperfectos en el amor y estamos creciendo. Esto es solo un ejemplo de cómo podemos practicar el amor de Dios en nuestra relación matrimonial, pero también en nuestra convivencia con las personas de la comunidad, en las reuniones de familia cuando hay conflictos, problemas, malos entendidos, en fin, en el trabajo, en el lugar de estudio, y cuando tengamos personas que nos hacen cosas graves, terribles, podemos siempre pensar cómo actuaría Jesús. Entonces estamos invitados a imitar a nuestro Señor Jesucristo, quien devolvió amor en lugar de odio, en lugar de rechazo, en lugar de provocación, en lugar de pelea. Proverbios dice que sin leña se apaga el fuego y que una palabra blanda, suave, que le devolvamos a una palabra ofensiva, apaga el fuego, hace sentir avergonzada a la otra persona, ¿sí? Y le baja la temperatura. Bendito sea Dios, queridos amigos, que así el Señor nos ayuda. Y esto no es un esfuerzo de nosotros. Acuérdense que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, el que lo hace en nosotros y que nos va llenando de su amor y nos va perfeccionando en el amor. Me encantó estar con ustedes. Les espero a las 5 de la mañana en un tiempo fuerte de oración por la familia, y el próximo jueves seguiremos con los secretos de Dios. Que tengan buena noche. Les amo en Cristo.